Buenos días a todos, ¿cómo están? Bienvenidos. Bueno, empezar. Entonces, los demás se irán incorporando en los siguientes minutos. El día de ayer estuvimos hablando del desarrollo de capacidades físicas en agua para la categoría 8, 9 y mencionamos algunos aspectos de la categoría de 10 años. Sin embargo, hay que decir que la edad de 10 años ya requiere una cierta diferenciación en el trabajo de varones y damas. Las niñas empiezan a tener pequeñas incursiones de trabajo como intensificando las distancias largas, es decir, hacemos una mezcla de trabajo extensivo con ligeras incursiones intensivas. Ahora lo vamos a explicar con más detalle. Otra diferencia es que las niñas probablemente puedan dar un poquito más metraje y se recomienda que el último cuatrimestre del año, es decir, la temporada, entendamos, la dividimos en 3 macrociclos o en 3 bloques, para que lo podamos entender de manera más sencilla. Primer bloque, trabajamos de agosto a diciembre, segundo bloque de enero a abril, y el tercer bloque de abril a julio, más o menos, los 3 macrociclos. Yo sé que en Sudamérica, y si alguien nos está viendo en Sudamérica, algunos países empiezan en enero, abril, primer macro, abril, agosto el segundo, y agosto a diciembre el tercero, ¿no? En su país lo tendrá que ajustar. Pero en México y en el norte de América se utiliza mucho empezar en agosto, julio, y terminar en diciembre el primer macrociclo. Bien, en el último macro, que para nosotros sería abril, julio, las niñas vamos a empezar a nadar un poquito más que los varones, como preparándolas para que cuando cambien a la categoría siguiente, a la temporada que va a empezar, ya tengan un poquito más capacidad aeróbica y de alguna manera no sea tan drástico el cambio, para que el escalón no les quede tan grande, me acerco un poquito y les hago un poquito más kilometraje. Esa es la única diferencia, básicamente. Estamos hablando de, mientras los niños nadan 2.500 metros por sesión, las niñas nadan 3.200. Esa es la única diferencia. No hay una radicalmente diferenciada propuesta, digamos, entre niños y niñas. Otro de los aspectos fundamentales cuando entramos a la categoría de 10 años es poder evaluar de alguna manera el proceso de estos 3 años. Y la propuesta es, tenemos la técnica como prioridad y la técnica es difícil de evaluar. La capacidad aeróbica se evalúa fácil. Yo puedo poner una serie estándar, supongamos 8.50 con la misma pausa, 8.50 con 30 de descanso, y a lo largo de los meses, cada 4 semanas, repito esa serie de forma estándar, y yo lo que tengo que ver es que el tiempo va mejorando, que el número de brazadas va disminuyendo o se mantiene. El pulso lo podré utilizar como referencia, está igual o baja poco a poquito. Y el jadeo demuestra cada vez más economía, menos esfuerzo, menos necesidad de jalar imperiosamente aire. Esos son los signos que yo tengo que evaluar en la resistencia aeróbica. En estas edades no hace falta otra cosa. Eso se evalúa de manera muy fácil. El problema es la técnica, porque la técnica es mucho trabajo de observación y a veces puede caer en ojimetría, ¿no? Nos convertimos en una bola de ojimetristas. No le damos un valor numérico. Para evitar caer en especulaciones que no son objetivas, vamos a tener 2 tipos de evaluación de la técnica. Una planilla en la que evaluamos directamente al nadador o, aún mejor, lo filmamos y luego calificamos la planilla. La mano entra primero los dedos, del 1 al 5, sí o no. El cuerpo rota desde la cadera, del 1 al 5, sí o no. Y yo califico 4, 3, 2, 5, 4. Perfecto. Esos parámetros son de evaluación visual y le llamamos cualitativos. Esos cualitativos tienen el problema de que mucho de la calificación depende de lo que yo observé,
Y si yo pongo a 2 personas a evaluarlo, una le va a poner 4 y otra va a poner 3, porque no es una cuestión matemática. Lo que hacemos normalmente es que tenemos el coordinador, que es neutral, tenemos al entrenador y a otro entrenador, y a veces entre 3 calificamos los 3 y mediamos los valores, y entonces tenemos un parámetro más real. De todas maneras, pero para salirnos de la subjetividad, vamos a entrar al test de rentabilidad de las extremidades. Ayer explicábamos otro test muy sencillo, que es conteo de número de brazadas. Ese es un test que es también cuantitativo y es más, en términos de eficacia del nado, es muy real y es muy objetivo. Entiéndase que cuando hablamos de técnica, estamos hablando de un modelo teórico cuyo patrón describe la cinemática y la cinética del movimiento. Es decir, te describe cómo es el movimiento desde el punto de vista biomecánico para buscar este patrón teórico que llamamos técnica y buscamos que sea 3 veces E: eficaz, eficiente y efectivo. El movimiento en la técnica será eficaz si me permite lograr el mayor avance por cada brazada o la mayor distancia por ciclo de brazos, ya sea por brazada o por ciclo. Entre menos brazadas requiera para una distancia, será más eficaz. Si yo al principio de la temporada requería 18 brazadas para recorrer los 25 metros y termino la temporada haciendo 17, bajo el supuesto de que no haya hecho más larga la flecha, que solo haya sido por la brazada, entonces podríamos decir, mejoró la eficacia. Avanza más por cada brazada. La segunda E, que se llama eficiencia, significa permitir avanzar mucho con poco gasto de energía o de forma más ergonómica. Es decir, que yo busco que el movimiento no sea muy agotador, por lo tanto tiene que ser fluido, continuo, con cierta relajación y tratando de que mantenga una continuidad y soltura durante el movimiento. Eso nos lleva a la ergonomía del movimiento o la eficiencia. Cuando yo tengo un movimiento que me permite a lo largo de una distancia mantener gasto de energía bajo, una alta eficacia o avanzar mucho, me va a permitir mantener una velocidad más constante, que no caiga la velocidad tanto a lo largo de la distancia, y esto se traduce en hacer la distancia en menor tiempo. A eso le llamamos efectividad. Entonces, cuando yo evalúo con este test, voy a intentar ver algunos aspectos que no puedo ver con el cronómetro a simple vista. Es decir, del tiempo total de nado, cuánto aportan las piernas y cuánto aportan los brazos. Y entre mayor sea su aporte, podemos decir, es más rentable. Es decir, las piernas dan más, son más rentables, los brazos aportan más, son más rentables. Por eso le llamamos test de rentabilidad. Ahora, para lograrlo, en el libro ustedes van a poder ver la explicación del test. Vienen todos los detalles en el libro, no sé, estoy seguro, pero creo que es el inicio del capítulo 7. Habría que revisarlo en el índice. Y explica cómo hay una tabla ahí donde yo puedo ir comparando los porcentajes, si no quiero meterme a hacer cálculos. Y si no, ahí les pongo la fórmula, es una regla de 3. Yo voy a tener el tiempo del nado completo desde abajo, salgo desde la pared y toco del otro lado sin salida, tratando de nadar a una velocidad cercana a la competencia. No tiene que ser máxima, pero tiene que ser rápida. Intentamos que haga el mejor tiempo de abajo, toca, tengo el tiempo y ese sería el tiempo del nado completo. El tiempo de nado completo lo voy a tomar como el 100%. Después, en otro momento, le doy un descanso, a veces en el mismo día con 1 hora de descanso, o al otro día, hago lo mismo con las piernas. Ahí sí le doy una tabla, pero normalmente recomendamos que la tabla se sujete por la parte de abajo. Aprovechar el comercial del libro de 8 a 10 años.
Agarramos la tabla así normalmente para poder meter la cabeza en medio. Ahora vamos a agarrar la tabla desde arriba para que cuando yo toque la pared, mis manos están haciendo contacto con la pared y de esa manera sea mucho más objetivo el tiempo porque equivale al recorrido de las piernas y no le gano nada con el tramo de la tabla. Después haré lo mismo en otro momento, descansado, a lo mejor a otro día, para brazos. Excepcionalmente le ponemos pull boy y a la vez es una pequeña liga en los pies. No es algo que tradicionalmente utilicemos. Yo ya mencioné que en la categoría de 8 a 10 años trabajamos muy poco con brazada y muy poco con pull boy por el problema de que te modifica la postura y a veces sobrecarga mucho las articulaciones. Entonces, ni la tabla ni el pull boy son elementos que nos guste usar de manera cotidiana y mucho menos excederse. Al tener el tiempo de patada, por regla de 3, saco. Si en el completo hace 33 segundos y en el de patada hace 43, ¿cuánto es 43 a 33? Pues es el 70%, ¿no? Evidentemente que si lo hago en automático, puede parecer que es más rápida la patada que la brazada, que el completo, y esto nunca será así. Yo puedo sacar la diferencia también, 33 segundos es el completo, 43, hay 10 segundos de diferencia, bueno, voy a sacar cuánto representa el 10%, y entonces yo calculo para sacar el porcentaje de patada brazada, y yo decir, piernas aporta el 65%, ¿no? Quiere decir, da, o el 85% sería 15% más lento que el completo. Cuando digo que es 73%, significa 27% más lento que el completo. Esto es una manera de entender por qué los porcentajes nos llevan a entender cuánto aporta uno y otro. Todos los detalles vienen en el libro, viene explicado cómo compararlo, cómo extrapolar alguna información, cómo comparar entre grupos, etcétera, etcétera, etcétera. No me voy a meter en muchos detalles porque todo esto viene explicado en el libro. Pero le voy a pedir que cuando ustedes ya vayan a la práctica, realicen este test de tal manera que en 8 años logremos los valores mínimos en crawl y en dorso. A los 9 años, lograr los valores mínimos crawl, dorso, pecho y patada de mariposa. Y a los 10 años logremos los valores mínimos de los 4 estilos, patada y brazada. Este sería una meta de desarrollo en la etapa prepuberal. Tengo el primer test que les mandé el día de ayer, donde viene conteo de brazadas. Este es cuantitativo, este también es cuantitativo, pero a partir de una relación, velocidad de piernas versus completo, velocidad de brazos versus completo. Y ahí tengo parámetros mucho más reales. Esta parte se la sugiero realizar al menos 2 tests cada macrociclo, es decir, estaríamos hablando de por lo menos 6 tests al año, ¿no? Cada 2 meses realizarlo y compararlo. Y también puedo comparar grupos de entrenamiento. Por ejemplo, cuando tenemos un club muy grande, a veces comparamos 3 entrenadores, tienen la categoría de 10 años y vemos cuál grupo está más alto. Y le ponemos metas. A ver, el valor más alto en patada de mariposa ha sido este, aspiramos a llegar a esto. Tampoco se trata de que sean meramente especialistas de patada de brazada, pero te da una realidad muy objetiva para que no desfacemos ningún estilo y tampoco nos vayamos con la finta de que con nadar el nado completo es suficiente. Bien, vamos a ver algunos detalles más de la categoría de 11 años varones. Aquí es importante entender que las niñas a los 11 años habrán cambiado la etapa puberal. Los varones siguen en la etapa prepuberal. Por eso hablamos de que esta etapa es 8, 9, 10 años damas, 8, 9, 10, 11 varones. Porque ellos seguirán trabajando bastante parecido a lo que estaban haciendo a los 9, 10 años. Esto debido a, como lo hemos mencionado, que su maduración biológica, fisiológica es más lenta. Tendríamos principal objetivo para los 10 años es entrar a la técnica, pero con el énfasis en la mariposa, donde vamos a trabajar sobre todo
las 2 reglas del antes en mariposa. La prioridad es llegar a la coordinación ideal en mariposa. ¿Cuáles son las 2 reglas del antes? Todos los que ya han tomado algún curso de técnica se lo tendrían que saber. La primera regla del antes es: la cabeza sale del agua antes de que los hombros, los codos salgan. Primero sale la cabeza, después salen los brazos. En la entrada, primero entra la cabeza al agua y después las manos tocan el agua. Si las manos tocaran el agua y la cabeza no ha entrado, la cabeza estaría retardada. ¿Cuál sería la consecuencia de retardar el movimiento de la cabeza al salir o al entrar? Que el cuerpo no va a lograr esta ondulación que se requiere para darle fluidez a la mariposa. Si entendemos que en la primera ley de la psicomotricidad se dice que el movimiento y control del cuerpo va de la cabeza hacia abajo, es decir, la ley cefalocaudal, bueno, precisamente esta ley habla de que la cabeza lleva el cuerpo por donde tiene que ir y justo por donde trazó la ruta la cabeza va a seguir el cuerpo. Esto permite inducir con la guía de la cabeza el movimiento ondulatorio. Definitivamente no queremos que sean fluctuaciones grandes hacia arriba, hacia abajo, se mantiene muy pegado a la superficie, pero ayuda a ondular el cuerpo en la línea de la superficie. No se confunda con hacer delfineos como si fueran marmotas. La segunda regla del antes tiene que ver con la coordinación brazos-piernas. En mariposa, como ustedes saben, hacemos 2 patadas por cada ciclo. La primera patada tiene que darse justo antes de que las manos toquen el agua. Yo voy adelantando las piernas. Cuando estoy terminando las piernas, las manos tocan el agua. La segunda patada se tiene que dar antes de que los brazos terminen de salir del agua. Por eso decimos que es antes de entrar, antes de salir. Antes de entrar, antes de salir los brazos del agua. Estas 2 reglas nos ayudan a inducir que para algunos nadadores puede resultar muy compleja. En esto nos vamos a centrar en el último año del entrenamiento para la categoría de 10 años, que sería para varones 11, y tenemos ahí también conectado con el nado completo el delfineo, la vuelta de lado, haciéndola profunda, empezar a aprender cada vez más detalles, aprender a hacer el conteo de brazadas para llegar exacto a la pared, es decir, no quedarse corto o tener que deslizar para llegar a la pared, sino poder llegar con una brazada exacta. Estos detalles parecen cosas insignificantes, son la enorme diferencia. No es un detalle más, es el detalle que puede hacer que este niño, entrenando la mitad que muchos niños de otro equipo, terminen nadando casi al mismo tiempo. La experiencia nos ha enseñado que si nos esmeramos en pulir la técnica, la coordinación, con todo lo que les vamos a explicar en este módulo, el resultado es que estos niños están entrenando 4 sesiones, hora y media a la semana. Estamos hablando de que a lo mejor nadan 12, 14 kilómetros en la semana a los 11 años y compiten con niños que nadan 30, 35 kilómetros a la semana. Resulta que aquel que nada 35 kilómetros a la semana hace en el 50 mariposa 31, 31.3 y el nuestro hace 31.7. Está ahí pegadito. No hay una gran diferencia cualitativa, con la enorme diferencia de que aquel niño se está consumiendo el kilometraje que va a necesitar a los 12 y el nuestro tiene todavía guardadas reservas para explotar más adelante. Bien, segunda prioridad sería seguir en la línea de la introducción a la resistencia aeróbica con un enfoque de priorizar técnica durante la resistencia. Recuerden que aquí el peor error que podríamos cometer es preocuparnos solo por la parte cardiovascular de la resistencia y a lo mejor por lograr mayor resistencia sacrificar técnica. En ningún momento sería aceptable porque sería pagar un costo muy caro. Sería como vender la videocasetera, vender la televisión para comprar la videocasetera. Yo para qué quiero la videocasetera si no tengo televisión, ¿no? Bueno, eso era de mi época. Ustedes ahora todo lo bajan de Netflix. Pero bueno, tendría poco sentido. Tendría poco sentido porque
El hecho de ganar resistencia a costa de la fatiga muscular, provocar que la técnica se destruya, sería perder la eficiencia y la eficacia de nado simplemente por lograr un objetivo cardiovascular que lo puedo lograr en cualquier momento. La idea en la categoría de 10 años, cuando ya los varones tienen 11 y antes de que cumplan 12, en esa edad queremos que lleguen a hacer hasta 30 minutos continuos a lo largo de una distancia y introducimos también un test aeróbico que se llama T30. La primera vez que van a hacer 30 minutos continuos, pero fundamentalmente siempre y cuando sean capaces de mantener la técnica. ¿Qué pasa si tengo un niño que a los 25 minutos empieza a perder su técnica? Yo no le pondría los 30 minutos de crawl. Tengo dos opciones: o empiezo T20 y hasta que lo domine muy bien voy al T30, o bien puedo ponerle en los 30 minutos 4 tramos de 100 metros de crawl y uno de dorso para permitir un poco de recuperación y vuelves a empezar en crawl hasta que completes los 30 minutos. Esas serían las dos posibles ajustes. Bien, tercera capacidad importante en esta categoría es la rapidez. La rapidez, como hemos explicado, es la capacidad del aparato neuromotor y, digamos, el aparato que depende directamente del sistema nervioso central, específicamente de la conexión desde el córtex eferente hasta los músculos que realizan la acción motriz, realizar estas acciones motrices en el menor tiempo posible. Ya habíamos explicado y vamos a tener después un módulo de esto más adelante donde tenemos las diferentes manifestaciones de la rapidez. Aquí lo importante nada más recordar que el esfuerzo tiene que ser máximo de 6-7 segundos, máxima velocidad y permitir una recuperación completa entre cada tramo. La cuarta capacidad que vamos a introducir a los 11 años varones es algunos estímulos esporádicos para capacidades lácticas. ¿Y cómo lo hacemos? ¿Cuáles son las capacidades glucolíticas lácticas que trabajamos en natación? Bueno, hablamos de resistencia de la velocidad, que todavía no la podemos entrenar en forma, la resistencia específica de competencia cuando se trata de pruebas de 200 o menos. En estas dos capacidades, realmente el sistema metabólico aeróbico no alcanza a cubrir la demanda porque es muy corto y muy rápida. El fosfágeno ya no da porque el esfuerzo dura más de 6 segundos y entonces ya no funciona, entonces entra a funcionar el glucolítico no oxidativo o anaeróbico láctico, como comúnmente lo conocemos. Entonces, estas intensidades son las típicas para un 50 a máxima velocidad, un 100 a máxima velocidad, un 100 de competencia, un 50 de competencia, y en algunos casos, en niños lentos, hasta un 25 de competencia entra dentro de este rango. Entonces lo vamos a hacer en forma de algunos relevos de vez en cuando. Por ejemplo, cada tercera semana, el sábado, hacemos una sesión donde juntamos a todo el equipo, los grandes y los chiquitos, y hacemos equipos y hacemos relevos. 4 relevos de 25 metros, entonces van a dar 4 25 al final de la sesión, y al último hacemos un 50. Ese fue el estímulo láctico. En eso consistió su pequeño toque de movilización de la capacidad láctica que empieza a preparar los mecanismos a nivel enzimático, a nivel de, digamos, oxidación, remoción del lactato, que son mecanismos que a través de una serie de procesos bioquímicos enseñan al cuerpo a amortizar a través de sustancias buffer o jabonosas para alcalinizar el cuerpo, y empezamos a estimular todos estos sistemas metabólicos para que el cuerpo empiece a lidiar con la necesidad de reutilizar el lactato como energía y o oxidarlo y removerlo. ¿Okay? Esta sería un poco la introducción.